tardes, estimados participantes, perteneciente a la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 1 en su segunda parte en la modalidad de familia. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer y último encuentro sincrónico y en la tarde de hoy terminamos con la unidad número 3 que corresponde a la filiación. Acá tenemos en la presente lámina los puntos por el cual pues comprende esta unidad curricular. Concepto de filiación, evolución histórica, principios, clases, reconocimiento voluntario, características, momento de la filiación. Las dos clases de filiación, materna y paterna, y el tema de la adopción. Decíamos que desde el punto de vista del derecho de familia y lo que desde el punto de vista de ese vínculo paterno y materno filial, pues sencillamente filiación, que viene del derecho romano del filius, es precisamente todo lo que tiene que ver con descendencia y ascendencia, es decir, cómo nace el ser humano y precisamente desde el punto de vista de donde nace el ser humano, de donde precisamente se configura la persona, pues ese vínculo, ese nexo, desde el aspecto legal, pues tiene una importancia tan trascendental que entra desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que es todo lo relacionado con las relaciones padres e hijos. Desde lo que expone acá la lámina que presento a continuación, tenemos que la relación parental consanguínea, ascendente y descendente, como lo explica el jurista francés Josserand, es aquel nexo que une a las personas, sea descendencias unas de otras o de un autor común. Sentido estricto, nexo de la relación que une con su padre o con su madre, o sea, el vínculo parental consanguíneo en primer grado y en línea recta. Por eso, como les indicaba anteriormente, es algo que va tanto desciende como asciende, porque así como hay ese vínculo padre e hijo, pues igualmente existe el vínculo hijo-padre. Y eso es lo que mayormente, y dado lo que aquí aparece en la lámina, lo explica la filiación o corresponde a la filiación. Partiendo de las normas legales, bueno, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prácticamente en todo lo relacionado con los derechos de la familia, en la cual pues precisamente son unos derechos muy, vamos a decir, trascendentales y precisamente desde el punto de vista de esa vinculación padre-hijo. Tenemos que el artículo 76, la maternidad y la paternidad son protegidas íntegramente, sea cual sea el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir desempolvidad en el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de ese derecho. El Estado garantizará asistencia, protección integral a la maternidad en el momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y el porperio, y asegurar servicios de planificación familiar integral basados en los valores éticos y científicos. Bueno, con respecto a la planificación, con respecto a la paternidad, con respecto también a la seguridad social. Bueno, pero dése cuenta que la norma constitucional, es una norma en la cual no ejerce limitaciones, en la cual pues se tengan los hijos que se tengan,
es una actividad libre, una actividad en la cual pues prácticamente es precisamente el fin del matrimonio o el fin de las uniones de hecho, la generación de la especie. Y precisamente esa generación de la especie, su vínculo en la cual se establece es a través de la filiación. Entonces, tal cual como lo estoy indicando ahí en su lámina, tanto el concepto lato como el concepto restringido y sobre todo en la opinión del jurista francés Josserand, donde conjunto que une a las personas sea que desciendan las unas de las otras, de autor común, tenemos que este vínculo, ese nexo de personas, bien sea desde el punto de vista de su descendencia, porque aquí la descendencia es un factor común, es un elemento común, es lo más natural que existe. Es la vinculación padres e hijos, hijos y padres, en el cual corresponde a una materia de derechos humanos donde está protegida la afiliación por todas las constituciones de todos los países del mundo y en especial también la venezolana, que no solamente es una relación desde el punto de vista de la consanguinidad, del vínculo de la sangre, sino que tiene que haber incluso con la disposición de la cual se tengan los hijos, cuántos hijos se quieran tener y hasta la misma seguridad y la misma orientación y planificación familiar que la propia Constitución pues así lo establece. Y es tan así que lo tenemos en el propio artículo 76 de del texto constitucional, donde establece la maternidad y paternidad son protegidas íntegramente, sea cual sea el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho de decidir el libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio del derecho. Luego que el Estado garantizará la protección integral de la maternidad en general a partir del momento de la concepción durante el embarazo, el parto y el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basado en los valores éticos y científicos. Y luego más adelante, todo lo relacionado con el tema de la seguridad social, sobre todo la estabilidad del trabajo, salarios y esa cuestión, precisamente con el fin de garantizar que esa, esa descendencia, ese vínculo consanguíneo de padres a hijos, pues pueda mantenerse y desarrollarse en formas eh, familiares, armónicas y verdaderamente unidas, que es lo que se persigue. Claro, tenemos pues, salvo las excepciones que actualmente pues se presentan, pero generalmente eso es el fin de la afiliación, que además de formar formar parte de donde nace el ser humano, no solamente es el hecho del nacimiento o desde el momento en que se concibe con la concepción, sino que una vez que se concibe durante el embarazo, el nacimiento y la crianza de ese hijo, pues se desarrolle con todos los parámetros y las normas, tanto la misma naturaleza como las mismas normas legales, a los fines de ir formando ciudadanos verdaderamente aptos y con un gran sentido de responsabilidad y de eh, valores éticos y morales, que es lo que en realidad necesitan las familias y las sociedades. Bien, nos vamos ahora con la evolución histórica. Bueno, así como en el derecho de familia, lo relacionado con el matrimonio, pues igualmente la filiación, las normas legales comienzan desde el derecho romano. Y acá pues tenemos que existían diversas clases de filiación dentro del derecho romano. Son los nacidos fuera del matrimonio. En el derecho justinaneo se distinguen los naturales, habidos en concubinato, y los espueros en uniones no estables.
En las partidas se encuentran distintas clases de hijos no legitimados, naturales, adulterinos, espuros. La ley 11 del Toro, que pasó a la novísima recopilación, considera los hijos naturales como de padres que al tiempo de la concepción podrían casarse sin dispensa. Luego tenemos, bueno, las normas cómo han evolucionado, tanto en el Código Civil como en la propia Constitución Nacional, que prácticamente ya en los actuales momentos en Venezuela, por lo menos no existe esa discriminación de los llamados hijos legítimos y naturales. Es más, cuando se produjo la reforma del Código Civil del año 1992, pues ya esa discriminación prácticamente quedó totalmente derogada. Hoy en día, los hijos, sea de donde tenga el estado civil, los padres, pues son considerados hijos, por supuesto. La situación encuentra es con respecto a si de una vez tiene las dos filiaciones, tanto la materna o la paterna, o por lo menos en el caso cuando la unión no se produce o la filiación se produce de una unión no matrimonial, pues tiene que producirse el acto del reconocimiento, que eso lo vamos a ver más adelante, para que el hijo pues tenga verdaderamente su vínculo filial con el padre y la determinación de los dos apellidos. Bien. La importancia dentro del campo de derecho de familia, el punto de constituir junto con el matrimonio los dos pilares fundamentales de esta rama del derecho. Pues bien, en el primero constituye la base de la familia y la filiación lo es la estructura familiar. Parentesco provenga o no de la unión matrimonial, de la filiación se deriva el parentesco consanguíneo. Patria potestad, los deberes, derechos de alimento, nacimiento, incapacidad, la vocación hereditaria, ad intestato y el apellido, etcétera. Es decir, prácticamente con la filiación es donde va a partir todo lo que es la conformación de la familia. Porque aunque el matrimonio es una de las instituciones por el cual se forma la familia, pero ya nosotros tenemos que a partir de prácticamente mucho antes de la Constitución del 99, para ya el Código Civil de la Reforma de 1942 y sucesivamente en leyes que se han producido, prácticamente con la afiliación es donde se organiza todo lo que es la estructura familiar, porque al ya quedar demostrada la afiliación, comienzan a surgir las demás instituciones familiares, como patria potestad, como obligación de manutención, como convivencia familiar, como lo relacionado con la vocación hereditaria, la determinación del apellido, porque precisamente la cualidad de heredero nace o se forma es de la filiación. Yo heredo es lo que dejó mi papá o lo que dejó mi mamá, salvo en algunas excepciones lo que pueda dejar un hermano, pero eso es a falta del uno o a falta del otro. Pero primeramente es de donde vino su relación filial, tanto el padre como de la madre. Entonces prácticamente la filiación es lo que le va a dar el nacimiento a lo que es esa estructura familiar y todas aquellas instituciones que se van a derivar de la estructura familiar, indicadas aquí en la lámina. Estructura familiar que puede partir de un matrimonio o de una unión estable, de hecho, porque el matrimonio es una de las instituciones que forma la familia, pero no es del todo, porque también tenemos la unión estable de hecho, los concubinatos, que igualmente también forman familia. Bien, principios. No existe filiación si esta no está legalmente probada. Los efectos de la filiación son independientes del medio de prueba aportado, probada la filiación, aunque la ley exija medios específicos, en ciertos casos, nacerán todos los efectos que de ella derivan. Los efectos de la filiación son independientes desde el momento de su prueba. Probada la filiación, sus efectos abarcan juntos tanto en el presente como en el futuro, sin que exija que tal prueba deba tener lugar en un determinado momento. Bueno, ¿cómo funciona esto de los principios de la afiliación? En primer lugar, pues la afiliación como institución del derecho de familia, pues ella precisamente es producto de determinados momentos que se comienza incluso
desde el mismo momento de la concepción. La ley es más el Código Civil, partiendo precisamente del artículo 197 y siguientes, establece lo siguiente: la filiación materna resulta de el nacimiento y se prueba con el acta de declaración de nacimientos inscrita en los libros del registro civil con identificación de la madre. Bien, y si vamos a la filiación, por lo menos el momento en que se presume, se produce la concepción, está la norma del 201. El marido se tiene como padre el hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación. Sin embargo, el marido puede desconocer el hijo, probando en juicio que les ha sido físicamente imposible tener acceso a la mujer durante el periodo de la concepción de aquel o que en ese mismo periodo vivía separado de ella. Y luego tenemos otro artículo, el 202. Si el hijo nació antes de que se hubiese transcurrido 180 días después de la celebración del matrimonio, el marido después de su muerte o sus herederos podrán desconocerlo con la simple prueba de la fecha de nacimiento o del parto, salvo en los casos siguientes. Y ahí pues expone una serie de eh, principios en la cual eso juega mucho desde el momento en que se produce la unión carnal, la concepción y los días en la cual dura la misma gestación, que desde el punto de vista de los términos médicos, desde el punto de vista de la ciencia médica, de la ginecología y de la obstetricia, pues ellos más o menos están entre 270 a 300 días, en la cual se puede presumir que para esa fecha el padre tuvo la relación sexual con la madre. Desde ese momento se produce la concepción para determinar que por lo menos el padre es el padre de ese hijo que nació. Por supuesto, todavía pues el Código Civil toca más que todo el tema de que es el esposo. Más adelante, en la norma del 210, pues tenemos lo relacionado con el reconocimiento voluntario. Pero ya prácticamente desde el punto de vista de la norma constitucional, pues lo importante para poder la afiliación tener esa importancia y esos efectos es que en el momento del nacimiento del hijo, el padre haya estado con la madre dentro de esos días en la cual se presume que se produjo la concepción y durante los días en la cual esa concepción va a dar lugar a la gestación y posteriormente pues al nacimiento del hijo. Mientras médicamente se compruebe que eso es así, pues la afiliación queda probada. Ahora, naturalmente, en el caso del matrimonio, pues el esposo es el padre del hijo, presunción juris tanto. En el caso de la unión estable, de hecho, el padre tiene que hacerlo a través de la figura de la manifestación o declaración de voluntad. Pero más que todos los efectos es que precisamente ello va a derivar de que tiene que producirse ese acto de la concepción, la relación del padre y la madre, para que al final, durante los tiempos que establece la ciencia médica, al producirse el parto, pues se determine que esas parejas pues son los padres y son donde va a tener el hijo el vínculo filial tanto con el padre como con la madre. Bien, ok. Por ello es que la filiación pues es producto de dos. Y eso, bueno, médicamente y jurídicamente ha sido determinado. La paterna, el hijo nacido del matrimonio, el padre, el esposo. Y se establece una función juris tantum que solo puede ser atribuida en juicio en contrario. En la filiación materna es la relación de parentesco consanguíneo en línea recta y de primer grado entre una mujer y su hijo o viceversa. Acá, en cuanto a la filiación paterna, pues como les indicaba anteriormente, todavía el Código Civil, pues tiene como
como directriz de que se presume el marido el padre del hijo, salvo prueba en contrario por ser una presunción juris tanto. Ya prácticamente esta norma, pues la Constitución casi que la ha dejado sin efecto, porque no solamente el esposo es el padre del hijo, también en una relación estable de hecho, este, el, el concubino, pues con su manifestación de voluntad en el momento de la inscripción del niño ante el registro civil, pues declara de que él es el padre del hijo. En el caso de la filiación materna, esta se prueba con el hecho del nacimiento, con el parto, y el vínculo que existe entre la madre y su hijo y viceversa. Bien. Entonces tenemos el reconocimiento voluntario que mayormente lo hace el padre en el momento del nace del hijo. Ese reconocimiento se hace en la partida de nacimiento. Puede también ser o en el partida de nacimiento de sus padres, testamento, reconocimiento, una declaración de o afirmación incidental, o también puede surgir por la vía del reconocimiento judicial, a través de la acción de Estado de inquisición o reconocimiento de filiación, reconocimiento judicial de filiación, en la cual se puede hacer por acción de Estado de inquisición o impugnación de paternidad, sobre todo la inquisición de paternidad, que mayormente la busca es el hijo hacia el padre, hacia el padre. Y muy poco es que sea el padre hacia el hijo, mayormente el hijo del padre, pero yo no, no opta a que también un padre, pues a través de un juicio de inquisición de paternidad o declaración voluntad de paternidad, pueda obtener el estado filial sobre ese hijo. El establecimiento judicial, como lo vemos a partir del artículo 226 del Código Civil, toda persona tiene acción para reclamar el reconocimiento de su filiación materna o paterna en las condiciones que prevé este código. 227, en vida o durante su minoridad, pues la acción corresponde al representante legal. En este caso, si va a reclamar la filiación del padre, pues sería la madre la que en representación del hijo interponga la acción judicial ante los tribunales. Ahora, cuando es mayor de edad el hijo, pues puede hacerlo en cualquier momento. El Código Civil establecía una norma de que al producirse el fallecimiento de uno de los progenitores, tenía 5 años para ejercer contra los herederos de ese progenitor. Producto de una sentencia del año 2014, pues esto fue cambiado y ahora pues prácticamente quedó casi como imprescriptible la acción judicial de filiación cuando uno de los progenitores fallece, sobre todo contra el progenitor fallecido. La norma del código establecía 5 años. Con esta sentencia, pues la norma prácticamente quedó casi que derogada y ahora pues se puede hacer en todo tiempo que sea necesario, lo puede hacer ese hijo que necesite demostrar que fulano de tal fue su progenitor o por lo menos tiene el vínculo filial con esa persona. Bueno, la prueba de la filiación, bueno, mayormente en la maternidad es con el parto. Sí, con el caso de la madre, pues más difícil que existan acciones judiciales, puesto que generalmente pues la mujer, la que tiene el hijo, pues con el solo hecho del parto está demostrado que tiene el vínculo filial de el hijo con la madre. Ahora, en el caso de la paternidad, pues sí se presentan la situación, sobre todo cuando es de una unión estable de hecho, que tiene que dar la figura del reconocimiento. Sin embargo, la prueba de la paternidad depende de la concepción que se requiere demostrar. Las relaciones carnales del presente del presunto padre con la madre que dio a luz y que tales relaciones tendrán lugar en la época de la concepción. Y que durante la época de la concepción la mujer no tuvo relaciones con otros hombres, por lo tanto solo puede probarse la concepción por
expresa confesión del padre como consecuencia de la sentencia judicial. Bueno, aquí más que todo, y de allí es donde precisamente, pues está lo de los 200 días, de los 300 días, perdón, de los 300 días entre el momento en el cual ocurrió la concepción y el nacimiento del hijo. Eso es más que todo lo que consistiría en esa filiación paterna. La materna es muy sencillo, es con el parto. La paterna sí tiene que hacer una determinada, lo que llaman la prueba del ADN para determinar que en el momento en que se nació el hijo y cuando el hombre estuvo con la mujer, pues dentro de ese momento ocurrió la concepción y sí, ese hijo es nacido de la relación de estas dos personas, sobre todo de el padre que sí estuvo dentro de esos días con la madre. Eso es lo que mayormente se determina para lo que es la filiación paterna. Y la otra manifestación es también con el reconocimiento que hace en la respectiva inscripción de su partida de nacimiento, el reconocimiento voluntario de la filiación que el padre lo hace ante el registro civil. Ok, pero también así como, ya, vámonos aquí, un momento de la, ok, bueno, prueba de la afiliación. Momento de la afiliación. El nacimiento. Es un hecho cierto, fácil de determinar con toda precisión. El nacimiento se comprueba con el parto y por lo general lo realiza la madre. La importancia del nacimiento es que se basa en el cálculo del momento de la concepción y la concepción, no obstante, ser un hecho cuyo momento es de casi imposible determinación y de muy difícil prueba. Es el único hecho capaz de servir para establecer la filiación y su certeza, por lo que el legislador se ha visto obligado a tomarla como una prueba fundamental para fijar el carácter de la filiación. Y además, bueno, no tanto que sea de difícil probar, es que más que todo, para probar el momento donde ocurrió la concepción, pues eso más que todo se basa en cálculos médicos, en cálculo en la cual, por lo menos desde el punto de vista, en el momento en que ocurrió la concepción, durante la gestación y el parto, ahí se toma los días aproximados y si esos días están dentro de los parámetros médicos y dentro de estos días que establece el Código Civil, como que son entre los 180 y 300 días, de la gestación, pues sí se puede presumir que en ese momento ocurrió la concepción y por lo tanto ese sea ese sea sobre todo el padre. En el caso del padre, pero en el caso de la madre está muy sencillo, es con el parto. Eso, ahí no hay discusión alguna. Pero con respecto al padre, sí es importante todos estos conocimientos médicos y estas fechas que determinan sobre todo la ciencia obstetricia y la ciencia ginecológica a los fines de determinar que para esa fecha ocurrió la concepción y ese hijo sí es hijo de esta persona, que en ese caso sería el padre. Bien, pero también pues puede existir lo que llama el desconocimiento, en la cual más que todo eso mm, es más producto del padre que la madre. La madre es muy difícil que desconozca a su hijo, pero en el padre sí se pueden producir situaciones, sobre todo si durante esos días pues no estuvo con la madre. Eso sería una cuestión a la cual tiene el padre la carga de la prueba ante los tribunales y esto sí se hace por vía judicial, lo, eh, lo realiza. En el 201, en la parte final, aquí lo tenemos. Dice lo siguiente, sin embargo, el marido puede desconocer al hijo probando en juicio que le ha sido físicamente imposible tener acceso a su mujer durante el periodo de la concepción de aquel o que en el mismo periodo vivía separado de ella. Bien. 202 al 207, bueno, que los supuestos de ley por el cual tiene el padre para desconocer la filiación sobre ese hijo. Bien, muy someramente,
Sobre todo en el primero, bueno, en cuanto a los días, que hubiese transcurrido 180 días si el hijo nació antes de haber transcurrido los 180 días, después de la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, sus herederos podrán desconocer con la simple prueba de la fecha de nacimiento y la del parto, salvo en los casos siguientes. Si el marido supo antes de casarse de embarazo de su futura esposa, y si después del nacimiento del marido ha admitido al hijo como suyo, asistiéndolo personalmente o por medio de su mandatario especial en la formación de esta, del nacimiento, del comportamiento, como podrá cualquier otra persona, cuando el hijo no nació vivo. Está el 203, también con respecto a la presunción de los días. Y se haya producido, como se dice, puede desconocerlo al hijo que haya nacido después de los 300 días de presentada la demanda de nulidad del matrimonio o antes de los 180 días a contar de la fecha en que quedó definitivamente firme la sentencia. El 204, el marido no puede desconocer al hijo alegando impotencia a menos que se manifiesta o sea permanente. El 205, el marido tampoco puede desconocer al hijo alegando probando adulterio de la mujer, a no ser que este hecho haya ocurrido dentro del periodo de la concepción. La acción de desconocimiento no se puede intentar después de transcurridos 6 meses del nacimiento del hijo o conocido el fraude cuando ha ocultado el nacimiento. Bueno, aquí tenemos eh, prácticamente un lazo perentorio en la cual deba intentar esa acción de desconocimiento 6 meses después de que haya nacido el hijo. Bien, sí, mayormente esa acción de desconocimiento de filiación, pues tiene que ver con las fechas, sobre todo esa fecha que establece el Código Civil de los 180 y los 300, en la cual se produjo el nacimiento de ese hijo. Si ese nacimiento se produjo 300 días después de que ese matrimonio o esa unión terminara, o 180 antes de que naturalmente se produjera esa unión o ese matrimonio, pues naturalmente el marido puede desconocer a ese hijo, a menos, bueno, que se haya enterado y como sucede muchas veces, a veces este, puede ser que termine haciendo un hijo, pero generalmente juega mucho son esos días que son los que establece aquí el Código Civil para poder ejercer esa acción de desconocimiento de filiación. Bien, tenemos pues otro mecanismo que esto pues prácticamente es un avance de la ciencia médica, como lo es la inseminación artificial, en la cual pues prácticamente es un embarazo planificado, un embarazo donde se lleva a cabo un procedimiento de extracción de, de lo que lleva a cabo la concepción, en la cual el órgano reproductor masculino se extrae de lo que produce el órgano reproductor masculino para insertarlo al ovario, que es el órgano reproductor femenino, y de esa manera, pues, producir la concepción para posteriormente el embarazo. Pero ya esto sí es ¿cómo se dice? Una, un embarazo planificado y que tiene que tener su proceso médico para el mismo llevarse a cabo. Bien, prueba de los hijos nacidos fuera del matrimonio. La filiación materna de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio se establece legalmente en la declaración voluntaria del padre o después de la muerte por sus ascendientes. 209 y 210. A falta de reconocimiento voluntario de la filiación del hijo concebido y nacido fuera del matrimonio puede ser establecida judicialmente con todo género de prueba, incluido exámenes, experticias hematológicas, heredobiológicas y que hayan sido consentidos por el demandado. La negativa de someterse a dichas pruebas se considera como una presunción en su contra.
Entonces tenemos que en cuanto a la parte del reconocimiento voluntario, se puede hacer voluntariamente, es decir, el padre en el momento de la inscripción del hijo ante el registro civil manifiesta su voluntad de reconocerlo y en caso de que no se reconozca administrativamente a través de la manifestación de voluntad, bueno, se tiene que hacer por vía judicial. Esto es un procedimiento prácticamente de reconocimiento de filiación y generalmente la carga de la prueba o los medios probatorios que se aplican en este juicio, pues son más que todo pruebas médicas, hematológicas, heredobiológicas, a los fines de determinar tanto los genes en la cual corresponde al ADN y los tipos de sangre que eh, de acuerdo que presente el hijo, también pues presente el padre. Pero mayormente este tipo de prueba de filiación se produce más que todo con el padre. La madre es muy escasamente, bueno, yo por lo menos en los tiempos que tengo como abogado, con respecto a la madre no he conocido ningún juicio. Con respecto a los padres sí, pero con respecto a la madre, ¿verdad? Eso es casi que imposible. Bueno, y tenemos ya una institución en la cual pues también contribuye a la formación de la familia o a la creación de la familia, como lo es la adopción. Acá, con respecto a la adopción, es más, incluso también la adopción tiene su, hasta tiene sus líneas en la propia Constitución. Ya acá la adopción, pues es una institución surgida de la ley. La filiación es natural, es precisamente producto de ese afecto que por lo general, pues tanto el hombre como la mujer, al conformarse como pareja, pues es el resultado precisamente de ese afecto. Ya acá en la adopción, pues es una institución por el cual precisamente tiene la finalidad de formar una familia y hasta cierto punto darle cobijo y protección a todos aquellos niños o aquellos precisamente infantes que producto de la pérdida de sus progenitores naturales pueda venir una nueva, unos nuevos padres y de esa manera se forma una familia. Ya la adopción es producto de una decisión judicial. Ella sí no nace de un matrimonio o nace de una unión estable de hecho, ¿no? Ya aquí tiene que producirse una decisión judicial que por lo general, mayormente, la adopción, pues la pide es mayormente aquellos matrimonios que por lo general o aquellas parejas que por lo general pues no pudieron concebir o no pudieron tener hijos y precisamente para formar una familia pues tienen este, este derecho que la propia ley le permite para precisamente formar una familia. Bueno, también la adopción se pudiera considerar como derecho fundamental en Venezuela y en el resto de los países del mundo, en especial nosotros, pues también tenemos un rango constitucional en él. La adopción tiene efectos similares a la afiliación y se establece siempre en beneficio del adoptado o adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional. Bueno, solamente me voy a detener a la ley. Luego ya en la parte internacional, pues también pues se rige por la normativa y más que todo a través del derecho internacional y las normas internacionales, por lo menos en el caso de la norma, tiene algunas normas con respecto a la adopción. Pero en realidad eso es lo que persigue la adopción, la creación de una nueva familia. Y prácticamente ese hijo que se adopta casi tiene un efecto muy parecido
como si fuera producto de una afiliación, y en el momento en que se decreta la adopción, esos nuevos padres van a surgir todas lo que son sus instituciones jurídicas en la cual nace producto de ello. Va a surgir patria potestad, va a surgir obligación de manutención, va a surgir convivencia familiar, hasta relaciones hereditarias y, cómo no, vínculos de parentesco con los familiares de cada uno de esos nuevos padres adoptivos. Allí, es decir, que sería una nueva familia que se forma y unas nuevas relaciones que en la cual se van a derivar de esa nueva familia que se va a formar. El 406 de la LOMNA. La opción es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño, niña o adolescente apto para ser adoptado o adoptada de una familia sustituta, permanente y adecuada. Por eso digo, nace hasta la convivencia familiar. Va a nacer una nueva familia y esa nueva familia van a surgir todas las instituciones que ya hasta este momento se han tocado en derecho de familia. Bien, en cuanto a lo relacionado, ajá. En Venezuela es instaurada, ajá, la adopción. En Venezuela en 1867 con la reforma y el Estatuto de Menores que se promulgó en el año 1972, la ley de adopción. Bueno, con la reforma constitucional y la LOMNA, la misma se enfoca hacia el beneficio del adoptado y el adoptado de tener una familia sustituta, permanente y adecuada. Y bueno, lo relacionado con el concepto de adopción y el procedimiento en la cual, ajá, y en la cual también está establecido en la ley. Es un acto bilateral, une las ramas del derecho de familia, la adopción es un acto puro y simple, es un acto jurídico entre personas vivas, es un acto solemne de cumplir determinadas formalidades como lo son el procedimiento de ser otorgado. La adopción está regulada por normas de orden público. Tenemos las clases de adopción, tanto la nacional y la internacional. Procedimiento, la LOMNA 293, dos fases. La primera fase administrativa, la segunda fase es la vía judicial hasta que se obtenga la sentencia y con esa, pues, la nueva condición de hijo de quien hicieron la solicitud de adopción. Los efectos de adopción: en el apellido del adoptado al declararse la lesión, llevará los dos apellidos del adoptante, sea la forma como el adoptante tenga el estado civil. Puede tener un apellido como puede tener dos apellidos. Eso, eso es de acuerdo a como los apellidos que tenga el adoptante. La adopción confiere al adoptado la condición de hijo, por lo que se crea un parentesco entre el adoptado y los miembros de la familia adoptante. Prácticamente casi surge muy similar lo que es lo relacionado con los parentescos. Y ya esto lo habíamos tocado, es que se me movió un momentico la lámina y esa cuestión. Bien, bueno, de mi parte, pues, esto corresponde a lo que es la segunda parte de Derecho Civil Personas en lo relacionado con el derecho de familia. Esta actividad será evaluada en el lapso comprendido del 25 de noviembre al 1 de diciembre, la cual ya ustedes tienen su respectiva evaluación para que en ese momento la desarrollen y la presenten. Para esta semana tienen la evaluación número 3, que son precisamente la segunda parte de la unidad número 2, que se refiere al divorcio. Entonces, para que lo tengan presente, que esa es la segunda, la tercera evaluación. La cuarta evaluación es la de la filiación. Bueno, de mi parte, pues, muchas gracias por haberme recibido en estos 3 encuentros sincrónicos. Ya se encuentran a su disposición las evaluaciones para que sean presentadas y espero, pues, volvernos a encontrar en próximas materias de derecho civil en los trimestres siguientes.
Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes.